Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de GCI Radio. Dicen que el arte se pinta, pero también se saborea. Frida Café. Un café con alma mexicana creado para honrar el espíritu libre de Frida y la riqueza de nuestra tierra. Frida Café. No solo lo tomas, lo vives. Respira profundo. Todo comienza dentro de ti. Lo que sientes tiene un mensaje. Lo que piensas, una dirección. Soy Brenda Antonietti. Soy Marcia Obert, psicóloga. Y hoy es momento de cuestionar, de sentir y de despertar tu conciencia. Porque entenderte a ti es conectar con todo. Esto es Consciente Colectivo. Hola, ¿cómo están? Aquí, Hola, ¿cómo están? aquí en los micrófonos. En los micrófonos es que estábamos pegando las ligas para Saben que estamos bien hacerles tontas llegar. para el tema de la tecnología. Sí, A ya ver, estamos. listo. ¿Tú ya todo en orden? Ya todo en Yo orden. no, pero bueno, ni modo, así es la vida. Quiero empezar con una frasecita que encontré por ahí Ok. para después desglosar y perfecto. analizar. Y quiero que todos los que estén ahí presentes pongan atención porque siento que algunos se van a sentir identificados. Todos conocemos a alguien que toma demasiado. O quizás somos nosotros los que alguna vez dijimos, yo controlo, solo es para relajarme, todos toman. Pero ¿qué pasa cuando el alcohol deja de ser social y empieza a convertirse en una necesidad emocional? Tungi. Yo sé que muchos se han sentido identificados, no lo sé. Este es un programa que, obviamente, como todos, nos da para mucho, pero vamos a ir desglosándolo poco a poco. Yo soy Marcia Obert. Yo soy Pues- Brenda Antonietti. Ay, otra vez, interrumpiéndote, porque No. es mi deporte. Interrumpirte es mi Sabemos. pasión. Soy psicóloga y hoy vamos a hablar de esta serie del programa de adicciones. Vamos a hablar de alcohol. Yo soy Brenda Antonietti, soy mercadóloga y estratega digital. Y para mí siempre es un honor estar este tiempo contigo, porque creo que me llevo yo, aparte de que según yo ya tengo el conocimiento y el aprendizaje, termino siempre aprendiendo más. Entonces, justo estamos con adicciones, este es el capítulo 4, estamos hablando de alcoholismo, y yo estoy 100% segura, es que hasta yo me sentí identificada en muchas cosas. Entonces, pues nada, ojalá y lo disfruten, igual que lo vamos a disfrutar nosotros, y Adelante. empezamos. Empezamos. ¿Ok? Venga. ¿Cuándo deja de ser normal el tema de, o sea, de que el alcoholismo sí puede llegar a ser algo extremo? O sea, ¿cuándo deja de ser normal? Porque pues tú puedes tomar y vas a la fiesta y vas al bautizo y vas al evento y vas, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo deja de ser normal esa forma de tomar? Cuando empieza a ocupar un lugar que genera problemas en tu vida. En ese momento es cuando, o sea, tienes problemas mentales, físicos, emocionales y de una forma mucho más silenciosa, ¿no? O sea, y la gente puede decirse que no está teniendo problemas, pero al Ok. final del Sí día los tiene. sí los tiene. Ok, o sea, muchas personas creen que el alcoholismo es tocar fondo, Claro. ¿no? O sea, es perder el trabajo, es vivir en la calle, es chocar, matar a alguien, Claro. ¿no? O sea, es el despertarte y no acordarte que todo ese fregadero que ves ahí lo hiciste tú, Exacto. ¿no? Pero yo sí creo que la realidad del alcoholismo es muchísimo más silenciosa. O sea, Ujú. sí llega a romper mucho más de lo que tú ves físicamente. Sí, ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Ujú, ujú. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que aquí bastante de nosotros nos sentiremos identificados. Ujú. ¿Tomar cada fin de semana es una señal para preocuparnos de un tema de alcoholismo? No. Estás muy perra. No, quiero que me No. digas por qué. O sea, no, o sea, quiero que me, o sea,
Porque hay gente que de repente te dice que sí, o sea, que si cada vez que te sientas y te echas una copita tienes un tema, que si cada fin de semana tomas aguas, bájale, o sea, ¿por qué no es un tema tomar cada fin Porque de si semana? tomas cada fin de semana una copita y lo disfrutas y te la bebes tranquila. A ver, una copita, que nadie se Ajá, toma una o una dos copita el fin de copitas. semana, o sea, ¿cuánto es lo ideal de decir, puedo tomar y no hay Una o dos afectación? copas. Más de eso, ¿estamos reprobados? Pues no es que estés reprobado, pero es que al final del día, a ver, alrededor de nuestro mundo, desde que abrimos los ojos todos los seres humanos, ha habido una normalización impresionante de lo que implica el tema del alcohol. Y entonces, las fiestas, las reuniones, las celebraciones familiares, las comidas, la música, las vacaciones, todo conlleva, así como lleva comida, lleva alcohol, ¿no? Y Bueno, desde que entonces, naces, ¿no? En el hospital, ¡ey! Champaña para claro, festejar que nació el huerco. y entonces el cerebro Claro. aprende que tener alcohol en nuestras vidas es algo normal y natural. Cuando no lo es. Cuando no lo es. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que voy a repetir muchísimas veces a lo largo del podcast, el alcohol es un inhibidor de las emociones, pero aparte afecta directamente al sistema nervioso central. Ok. Y entonces algo que afecta directamente al sistema nervioso central no puede ser algo bueno. 100%. ¿Sí me explicó? Totalmente. Entonces hay mucha gente que lo defiende, hay mucha gente que igual que las hay drogas, mucha gente que ¿no? te dice que si te tomas una copita te ligera la sangre y entonces no te dan infartos, ¿no? Exacto. O sea, porque también te dicen, no, o sea, casos cardiólogos que yo he escuchado, que de repente recomiendan tomarte la copita de vino como para aligerar la sangre en personas que tienen este tipo de problemas donde hacen como mucho coágulo en la sangre. Entonces, pues tampoco es tan ve y chúpate todos los días una copita de vino, obvio. ¿no? Pero insisto, todo tiene que ver con las consecuencias que esto pueda ir generando en ti. Y sobre todo no es tanto el consumo, sino el para qué. Ok, entonces. En el momento en el que sepas el para qué, en ese momento es mucho más sencillo poder definir si tienes un tema con el alcohol. Evidentemente, si empiezas a consumir alcohol y en ese momento te das cuenta que no hay manera de poder detener el consumo, claro, pues es que hay un verdadero problema. Pero a ver, podemos saber cuando hay un problema, porque yo he visto gente que toma y de repente cuando se le hace el comentario es como, güey, cero, ¿sabes? Es cero, o sea, como alucinas, o sea, que tampoco ellos se dan cuenta que están tomando de más y a su vez te hacen sentir como bitchy, güey, de juzgona, o sea, como si yo estoy perfecta, o sea, como que sí siento que no tienen una relación ni una realidad de realmente el nivel de alcohol que ingieren. Entonces, te nubla también como esta parte de la realidad o te haces como decía una amiga. Así, y entonces eso cuando decías, ¿qué es esto? Es, no te hagas, ¿no? Exacto. Y entonces, esto es bien importante porque, te voy a decir por qué. Yo cuando empiezo a trabajar con una persona que puede tener algún tema de alcoholismo, les pido que vayan y que hagan números. O sea, ¿cuánto dinero te has gastado en lo que has bebido? ¿Cuánto dinero te has gastado en yo invito esta ronda? ¿la he escuchado? ¿Cuánto dinero te has gastado en celulares perdidos? ¿Cuánto dinero te has gastado en coches chocados? ¿Cuánto dinero te has gastado en lo que has tenido que pagar para salir de algún lado? ¿Cuánto dinero te has tenido que pagar para, no sé, para, híjole, todas las consecuencias que están alrededor de, igual si has dado a la cárcel, al torito, amparos, ¿no? Y les hace reacción cuando les haces esa matemática, o sea, si te dicen, trénguele, me gasté, 1,000, 8,000, o sea, sí. O sea, por lo menos es el primer baño de realidad que tienen, si sí lo hacen de manera honesta, te podría decir que sí empiezan como con
¿por qué no lo volteas un poquito y así salimos las dos de los dos lados? ¿Qué tal? Todos así estamos, Sí. ahorita regresamos con ustedes. O sea, creo que en un momento dado sí es sí es un viaje de realidad en donde se dan cuenta de todo aquello que han invertido alrededor y que dicen del consumo. Chingüetes, Sí. o sea, chingüetes. Sí, sí. O sea, me he gastado más de lo que recibo en nómina, casi. Claro. Ok. Ahora, dime una cosa, ¿existe el alcoholismo funcional? Sí. Sí, porque hay personas... Ese a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en algún momento, tú sabes quién eres, y no sé si nos estás viendo porque tú sabes quién eres, platicamos alguna vez de eso, de no, o sea, sí el alcohol y sí la tomada, pero soy funcional porque me levanto a trabajar, ¿no? Y no me tengo que inventar un choro de no me levanté porque mi perrito la pata, porque soy una persona coherente y consciente de lo que hago, porque está mal decirlo, estoy en mis 5 sentidos, porque evidentemente cuando estás briago no estás en tus 5 sentidos, pero digamos que sí, yo he visto gente que está, o sea, Plutón va ahí, pero hay gente que la veo que toma mucho, que todavía le dices, güey, ¿a dónde se le fue el alcohol? Porque visualmente todavía es un poco consciente o coherente. Entonces, eso es lo que sería un alcohólico funcional. Sí, un alcohólico funcional es aquella persona que trabaja, que cumple con sus responsabilidades, que parecen normales, ¿no? Pero que emocionalmente dependen del alcohol, ¿no? Para funcionar. Que necesitan el alcohol. A ver, pero para funcionar en el día a día o para funcionar en relación con las personas, o sea, para poder sentarme y tener una conversación contigo, para poder hacer amigos. Pueden ser las dos, o sea, hay personas que son... que llegues pedo a la oficina, qué mal gusto, no llegar borracho a la oficina, pero hay personas que, por ejemplo, yo tengo pacientes que les sucede que son súper serios y súper callados y súper antisociales, y en el momento en el que ingieren alcohol se vuelven el alma de la fiesta. Pero laboralmente, ¿cómo trabajas con eso? Ni modo que llegues No, trabajando es punto y aparte. Ok, esto es en social, digamos. Pero empiezan a lidiar con problemas bien fuertes en el sentido de, pues son personas que se relacionan solamente con amigos que los buscan para la fiesta, quieren con dinero, o sea, los buscan para que, bueno, pues págame, invítame, llévame. Sí, claro, por conveniencia, porque sabes que es el borrachín que te va a pagar la peda. Por otro lado, pues muchas veces aquí es donde, como decían la gente de antes, ya casi no hay alcohólicos puros, ¿no? O sea, sí los hay, pero el alcohólico, ¿qué es un alcohólico puro? Pues el que solamente consume alcohol. Ah, ya, no, es que ahora hay mucha mezcolanza. Por ejemplo, se la mezclan con, no sé, cocaína, por ejemplo, y entonces pues se la suben y se la bajan. Claro, entonces ya parecen muy normales, pues de eso se bajan el alcohol. Claro. Y entonces... Igual y yo viví engañada todo este tiempo y dije, qué funcionales, ya son unos pinches cocainómanos. Y entonces al final... ¡Del terror! Exacto. ¿Qué onda? Al final del día, todo este proceso tiene más que ver con las sustancias que puedas empezar a mezclar, porque es mucho más fácil taparle el ojo al macho, diría mi abuelita, que aceptar que tienes un problema. Totalmente. Y quitar la sustancia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hábito, abuso y dependencia? Ok. El hábito es consumo de manera regular, pero no tengo ningún problema en dejar de consumir. O sea, me echo una copita, pero puedo tomar ocasionalmente, pero dejar de tomar, puedo tener control, ¿no? No siento desesperación si no bebo, ¿no? Y el consumo no afecta significativamente mi vida. Eso es la parte de... Sí, o sea, puedo, no puedo, o sea, como el fumador socialito, ¿no? O sea, puedo echarme un cigarrito, puedo estar 5 meses sin, no me afecta, no estoy ansiosa, no tengo necesito mi copita bien urgente. Una copita en una cena... O como si vas a la fiesta y no te la tomas, no pasa nada. Exacto. Ok, perfecto. ¿No? Tienes elección, o sea, no es de a fuerza, no existe esta necesidad de, es que no van a servir alcohol, es una fiesta infantil y entonces yo qué voy a hacer, ya sabes, así. ¿No? Y tampoco sientes la presión de la amistad, porque siempre hay un amigo. Claro, chúpate una, vamos a llegar a eso, que me es encanta. bien importante. Sí. Aquí en el abuso ya empiezas a generar consecuencias negativas, ¿no? Puedes controlarlo, pero ya tienes consecuencias negativas, ¿no? ¿Qué son? Excesos frecuentes, ya empiezas con los blackouts, ya empiezan las peleas. El blackout es cuando no te acuerdas de lo que pasó.
Traducción, porque mucha gente no speak in English. Sí. Ajá. Entonces, los blackouts son las lagunas negras, ¿no? O sea, ya no te acuerdas qué pasó, ya no te acuerdas qué hiciste, no te acuerdas cómo llegaste de un punto a otro. No Sí, te sí, sí. acuerdas ¿Cómo qué llegué a mi dijiste, casa? De bajar en la exacto, mañana a ver el coche de, güey, puta, no choqué. O sea, porque no sé ni si agarré exacto, Insurgentes, viaducto. exacto, Ok, qué ¿no? fuerte. No me ha pasado nunca. No te acuerdas si hiciste el ridículo, si te peleaste, si hiciste alguna cosa fuerte. Es más, aunque no hubieras hecho cosas fuertes, el proceso de llegar a tu casa ya no te acuerdas. En el abuso puedes manejar borracha o borracho, puedes tener problemas familiares, puedes, no sé, descuidar tus responsabilidades. Ese tipo de cosas suceden cuando tienes el abuso, ¿no? Te voy a interrumpir aquí rápido, bueno, porque está en el gap del abuso. ¿Qué cierto hay? Porque yo he escuchado mucho esta frase de, güey, es que a mí el Smirnoff me da blackout, pero el Bacardí no. O sea, tiene algo que ver un poco el blackout. Yo estoy, o sea, esta pregunta es como un poco a favor de los borrachos, que no sé ni por qué, pero es que sí hubo muchas preguntas de esto, de no, yo puedo chupar cañón, pero cuando meto mi copita de Smirnoff o cuando le echo, o sea, blackout, por eso ya no tomo eso y tomo esto. ¿Tiene algo que ver el alcohol que se consume en que te genere un blackout o literal es el exceso de la bebida? O sea, no Mira, tanto el por contenido de la botella, pues. por lo que está hecho, o sea, no tengo yo un estudio Del alcohol, del alcohol tal, por lo que está hecho puede generar mayor efecto unos a diferencia de otros, ¿ok? Ok. Hay gente que a lo mejor el tequila le cae muy mal y el mezcal no, o viceversa, a lo mejor el vodka sí, no te lo sé decir, Ok. pero lo que sí sé es que el exceso de alcohol lo que hace es que Te bloqueas. hay una Es como que parte en el cerebro que se llama el hipocampo, Ok. que en el hipocampo es donde se gestan la memoria, y haz de cuenta que cuando bebemos alcohol en excesos Se lo apaga. mandamos de vacaciones, y entonces es como si se quedara en off, y entonces pues los pensamientos pasan y entonces no se quedan ahí, y entonces por eso es que se generan los blackouts. Qué feo. No, obviamente, entonces yo pregunto, ¿cómo un inhibidor del sistema nervioso central, como es el alcohol, o la marihuana, que ya hablaremos después de eso, pues va a ser sano? A lo mejor, insisto, una copa, 2, pero el exceso, Es que todo en exceso, pues no. como en el comercial, ¿te acuerdas? Todo exceso. Todo exceso, bueno, No me es acuerdo. que estamos ya muy oldies but goodies, pero bueno. Entonces, es en la parte Del abuso, del y falta la parte de la ¿sí? Y entonces dependencia. ya se empieza a utilizar el alcohol en el abuso emocionalmente, ¿ok? En el abuso. Ok. Y cuando es dependencia, ya no hay una elección libre. Ya es Necesito se porque lo convierte en necesito. necesidad biológica, Ok. psicológica y emocional. Se convierte ¿Ok? en necesidad. Entonces, pienso constantemente en beber, siento ansiedad si no tomo, Mis eventos o todo se planea en base al alcohol. pierdo el control si no, o sea, cuando tomo y tomo de manera repetida. O sea, siempre hay un algo que Donde el alcohol tiene que sí, estar o sea, si involucrado. voy a hacer la fiesta infantil, la güey, hago comida para que haya peda. entonces pueda haber alcohol. ¿Me explico? O la hago a las 12 del día para que entonces ya se convierta en comida y entonces, ¿no? Y existe la parte de la abstinencia, Ujú. que entonces cuando dejo de consumir hay temblores, hay irritabilidad, Sí, eres nefastín. Eres claro, nefastín. depresión, insomnio, etcétera, etcétera. No necesitas tocar fondo para tener un problema. No. Yo conozco personas que la verdad han tenido toda la suerte del mundo y sus consecuencias no han pasado de chocar, tal vez despedazar coches, pero gracias a Dios nunca han matado a nadie, nunca han ido a dar a la cárcel, vamos, creo que ni al torito. Y entonces insisten que esto no tiene que ver con el alcohol. Y que no tienen un problema. Y que no tienen un problema. Hasta que lleguen a matar a alguien. Bueno, yo conozco un caso de una persona que, pues, con sus chupecillos se pasó un alto y tristemente mató a una persona, acabó en la cárcel, oye, pero salió y siguió, chequete, cheche. O sea, no aprendimos nada. Es que
A ver, el índice de recuperación de las adicciones es bien bajito. La verdad es que... O sea, el solo por hoy no cuesta. Muchísimo. Entonces, el índice de recuperación de las adicciones es muy bajo. Tienes que entender para qué consumes. Porque además pasa algo bien importante. Cuando yo consumo, que tengo alterado mi sistema nervioso central, pues hago tarugada y media. Y entonces, cuando me acuerdo y me doy cuenta de todas las tarugadas que he hecho, me da mucha vergüenza y mucha culpa. Y cuando son cosas bien graves, pues para poderlas afrontar, se necesitan muchos tamaños. Okay. Y entonces mucha gente lo que hace es que sigue consumiendo, pues ya nada más no por lo que le causó el origen, sino por todas las consecuencias. Sí, por todo lo que se desglosó por todo lo que se desglosó en base a. Entonces todo este proceso se convierte en algo bien difícil. Yo conozco una persona que lleva creo que como 13 o 14 años, que yo creo que esto también lo vamos a hablar más adelante, pero esa adicción del alcohol la convirtió en otra adicción. O sea, no que afecte químicamente, pero ejercicio, ¿no? Uh-huh. Por decirte una, pero sí conozco, o sea, sí pasa este rollo de como para poderte curar de una adicción, tienes que volverte adicto a otra cosa. No necesariamente. Son las adicciones cruzadas las que hablábamos la vez pasada. No, es que este tema, chulos, no nos va a dar tiempo. Da para mucho. O sea, estoy viendo el reloj y no nos va a dar tiempo. Pero las adicciones cruzadas es dejas una y agarras otra. Pero esto tiene mucho que ver. O sea, una persona que es adicta, no se le quita la adicción ni 15 minutos después de muerto. No. Sin embargo, te puedes recuperar. Okay. Y al estar recuperado, lo que sucede es, lo puedes mantener, digámoslo, a raya. Es como un diabético que se... O sea, es una enfermedad. Es una enfermedad. Como hablábamos de la codependencia. Exacto. No se quita, pero te aprendes a controlarla. Sin embargo, si no haces lo que tienes que hacer, pues entonces se convierte en algo pues, inmanejable o que no puedes controlar, pues claro, incontrolable. Claro. A ver, a todos los que nos están viendo ahí, los conectados, hay unos recuerdillos que les quiero hacer. Escriban en su papelito, ¿cuándo empezaron a tomar? ¿Por qué toman realmente? O sea, toman porque les gusta el sabor, toman por convivir, toman por encajar, toman por necesidad. ¿Y cómo se sienten cuando lo hacen? Porque creo que tampoco, o sea, a mí, por ejemplo, me pasa, yo no voy a decir que soy una santa que no tomo. Sí, tomo, me gusta tomar. Pero a veces sí me sienta mal, o sea, me dan taquicardias, me siento mal del estómago, ¿sabes? O sea, no necesariamente tienes que ser en el, ¿qué sientes cuando te tomas? Puta, siento el rush, o sea, es como, sí puede ser rush, sí puede ser adrenalina, sí puede ser me siento más valiente, me siento más chingón, me siento más empoderado, pero también fíjese en lo que internamente, uh-huh. En tema de afectación de tu cuerpo, porque muchas veces, o sea, yo vivía con unas colitis terribles y a veces tampoco podía entender que era porque me había tomado mis vinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hagan conciencia, audiencia, y después quiero que nos pasen su test, porque... Uh-huh. A ver. ¿Si hay preguntas o no hay preguntas? ¿Hay preguntas, productor? Hoy nadie nos quiere. Ay, juezo, a ver. No, sí hay, es chulos. Que están... Nada de exceso, nada todo con exceso, todo con medida. Cierto. Alex, besos, siempre nuestro fan. Sí. Mira, mi mommy, ahí está, Alejandra. Ya ves, mamá, yo no tomo, sigo tus consejos. El torito, mi hermano. Yo también conozco al primo de un amigo. Hola, Renny. Ay, Barbie, I love you. Janetcita, ¡mua! Tú borracha también, pero buena muchacha. Cada tipo de licor afecta a diferentes partes del cerebro. Gracias, mira, Laura, gracias, Laura. Luego pásanos ahí el tip para saber qué tomar y qué no. Es la velocidad con la que lo tomas. Sí, es cierto, también. Bien ahí, Ale, estás muy enterada por... Hugo. A Hugo le cae muy mal el whisky. Muy bien. Marisol, nada con exceso. Marisol, te amamos. Se me fue, pero a Japón la cabeza. Sí, muy bien, muchas gracias. Todo está en la cantidad, ¿no? Y en la velocidad. Y en la velocidad. Ratón, te amamos. Sí. Muy perfecto. Bien. A la banda, es que a la bandana, sí, a la bandana también. Tómela. A ver, nos dice Alejandra, que tomó la plática del siglo, que está muy interesante. Creo que sí, ¿tú has oído hablar de eso? No. A ver, si no, Alejandra, que nos diga, porque creo que es
una persona que fue cadenero de un antro, Ujú. les da la plática a estos chavos que están entre 10, 11, 12, Ah, no sé si súper. 10 me la estoy volando, pero como por ahí por la edad, y les explica el efecto que tiene el alcohol, cómo deben de tomar, si te tomas una copa, cuánto dura en tu cuerpo, cuánto te Ok. tardas en que ese alcohol se baje, o sea, que creo que si te tomas una copa es a las 2 horas, Ujú, medio el cuerpo se empieza a desintoxicar. ujú. Entonces ahí Ale tiene razón, si en 2 horas te revientas 10 Una botella, chupecillos o sí, una claro. botella, pues ahí te encargo la desintoxicada, mana. Sí, sí, sí. A ver, hablemos ahora de la ansiedad y el vacío emocional Ujú. que te deja el alcohol, porque sí, es cuando te levantas con la cruda, que te sientes que, o sea, puta, te sientes terrible, la cruda es A ver, terrible. pero te despiertas, porque esto es algo que es bien importante mencionar. El efecto que te causa el consumo de una sustancia, alcohol o drogas, Ok, cuando lo estás ingiriendo por primera, o sea, al principio, la abstinencia, o sea, cuando ya lo dejaste de consumir, es el efecto contrario, totalmente contrario de lo que te producía. ok, Entonces, entendieron. si te genera euforia, Ujú, te va a generar depresión. ok, Si te genera para arriba, te va a te va a generar dar para para abajo. abajo, ¿no? Si te genera Sí, ahora entiendo muchas cosas. somnolencia, Te va a dar te va a hyper. dar hype y entonces te vas a quedar sin poder dormir. ¿Por qué nadie te dice esto cuando te ponen el chupo enfrente? Pues, porque no les conviene, porque, pues, es una lana La que la que perderían, perderías. O sea, tú claro, vete a comer a un claro. restaurante Y que no te que y te que digan: no "Señorita, usted no puede dormir, no no, tome no, porque no, y en la paga noche". una cuenta sin alcohol y paga una cuenta con alcohol. Ah, no, se triplica. Exacto. Entonces, todo ese proceso, o sea, y toda la industria mercadológica que hay atrás del alcohol, ¿no? Entonces, todo esto que hay, o sea, el síndrome de supresión alrededor del alcohol son los efectos contrarios de lo que te produce cuando lo consumes. Pues con razón. Y el consumo a largo plazo en el alcohol te produce mucha depresión y mucha ansiedad. Se te mueren neuronas Se también, te ¿no? mueren neuronas, pero aparte haz de cuenta que la mielina, que es lo que lo que cubre lo La que capa del cerebro, ¿no? no, lo que protege la neuronita, Okey. se va como pelando. Y entonces esto produce que, o sea, que haya como cortitos circuitos, pero además Que estés pendejo, perdón por la palabra, pero que estés, o sea, que estés, no, ¿no? pero que provoque depresiones a largo plazo. Okey, okey. Y aparte, pues no digamos que te afecta el hígado, te afecta el corazón, te Cirrosis, o sea, puede ser afecta una muerte el segura también. estómago, te afecta, los riñones, o sea, el hígado es el filtro, y Exacto. entonces el filtro, pero sin vernos así tan excesivamente papistas, o sea, el hecho de consumir alcohol va a producir el efecto contrario en la abstinencia. Por eso sentimos ansiedad, por eso sentimos taquicardia, por eso sentimos depresión, y entonces, pues, ¿qué hacen? Pues se la conectan y entonces vuelven a consumir tantito alcohol, pues, para no sentir feo. Porque Sí, además, estás en este ciclo de nunca terminar, el porque es, pues, quedarme mejor bajo la misma sintomatología. exacto, porque además los efectos, o sea, las adicciones, el origen es para no sentir. Y entonces lo que yo no quiero sentir es Es que ansiedad. justo te iba a decir ahorita esto, o sea, muchas veces el alcohol no es el problema principal, sino la forma en la que intentamos escapar Ujú, del dolor, del sentimiento, de la culpa, ujú, de lo que traigas, o sea, la mochila que traigas cargando en el ujú, momento, ujú, ¿no? ujú. ¿Qué emociones suelen esconder las adicciones? Uy, vergüenza, miedo, ansiedad, eh, baja autoestima, este, a You ver, name it. o sea, you name it. Claro, okey. Ahora otra, ¿por qué algunas personas cambian cuando toman? O sea, ¿por qué? O sea, a mí me ha tocado ver personas que son la misma, igual y más Ujú, jijiji, jajaja, ujú, jujujú, ujú. pero hay unas que sí dices: "Compadre, güey". O sea, o sea, vino Raúl y se fue Jacobo, güey, o sea, Se fue órale, se Susana. fue Susana, o sea, compañere, Por o lo sea, que persona decíamos, no grata de decir: "Amiguito, tú ya no puedes volver a tomar". porque porque finalmente, a ver,
la parte principal que afecta el cerebro cuando estamos consumiendo es la capa prefrontal o la parte prefrontal del cerebro. Ok. Y la parte prefrontal del cerebro es la que digamos que su chamba es la de la toma de decisiones, la del juicio, la que te dice, no hagas esto, Ok. ten cuidado, la vas a regar. Le voy a decir que lo quiero. Sí, Te amo. se ve bien guapa. Hola, ¿qué Sí, somos? se ve bien guapo, ¿no? Es la que, ¡Qué es la que, joya! es la que lubrica el que ya después de 3 Vas, alcoholes, ajá. ¿no? Ya sí va así. Vas, güey, dile sí, que está bien guapito. exacto, Ya, qué ¿no? oso. Entonces, una persona que tiene lubricada la parte frontal y que, o sea, se convierte en un adolescente o en un niño. Eso es lo que pasa, o sea, un niño y o sea, a una persona hasta los 18 años se le termina de madurar la parte prefrontal. Y No, bueno, y ahorita entonces, están tomando desde los 15, 16. 13, Ay, jue su pelón, ¿eh? Ay, jue su 13, pelona, en señora. 13, ¿13? 13. Marcia, eso está muy tremendo. Está muy tremendo. Oigan, papás, si hay un papá que, con razón lo de la plática que nos dijo Alejandra, Sí, si era como claro. generaciones más chicas. Oigan, porfa, si están escuchando esto, puta, qué peligro que sus hijos, o sea, nada más, a mí me dio el tramafat de nada más saber que hasta los 18 se termina de generar y de madurar. el cerebro. Y desde los 13 nos estamos metiendo veneno en el cuerpo. O sea, Claro. neta, pongan atención. Yo sé que es de flojera, pero con quien salen, como salen, con las amistades. A mí mi mamá, ¿sabes qué me hacía? Él cuando regresaba de X lugar que salía, me pedía el beso y él era el de... Y no, háganlo, o sea, háganlo porque en verdad sí creo que están tomando muy chavos y no estamos midiendo como las consecuencias que justo acabamos de platicar ahorita, de todo lo que te afecta, o sea, desde cerebro y muchos organismos del cuerpo. Sí. Por eso es por lo que se convierte en un tema tan riesgoso y tan preocupante. Y sobre todo, pues al final del día, ya los adultos que ya tienen este problema, pues No, pues está canijo. muy. ¿Tomamos para divertirnos o tomamos para no sentir? ¿Cuál crees que sea como, o sea, más no más atinado, pero es decir, ¿cuál se chupa más? ¿Para no sentir? Es que depende, o O sea, para divertirnos. O sea, no sé, igual y es una pregunta un poco complicada o yo te lo preguntaría en casos que tú has tenido de este tema de adicciones, porque el que no sepa o se esté conectando, Marcia es psicóloga y parte de su rama en la psicología son las adicciones. Entonces, no sé, de pacientes que has tenido, ¿llegaron más por un tema de tomo para no sentir o tomo porque me tengo que desinhibir y echar es relax? que ¿O va de la mano? hay de todo, porque por ejemplo, hay pacientes que son muy serios y que entonces el alcohol les sirve de lubricante para poder ser no tan serios, ¿no? Y entonces son como mucho más divertidos, porque si no su plática tiene que ser como muy De flojera. muy de flojera ante los ojos de la gente. Pero yo te puedo decir algo, yo soy alguien que no bebe, porque no me gusta el sabor, porque Eres de flojera. no, y soy alguien que puedo acabar bailando encima de una mesa hasta las 5 de la mañana. hasta las 5 de la mañana, ya no, porque ya estoy más mayor, pero hasta las 5 de la mañana sin una gota de alcohol en el cuerpo. Y creo pero que son tiene, pocas las personas que pero creo que tiene mucho que ver con la actitud y con la aptitud y la capacidad de poderte divertir y relacionar desde un punto en donde no tengas que meter una sustancia que te vuelvas adicto, porque también está el que se tiene que drogar para, ¿no? Porque entonces yo no chupo porque el alcohol engorda, entonces me drogo. Y como en este rollo de pensar que tengo que hacerlo para que yo pueda conseguir estar en estas circunstancias para poder ser lindo, atento, divertido, ti. ¿Me explico? Tache, ¿no? Pues sí. Entonces, o sea, se me hace como muy fuerte, o sea, se me hace muy fuerte Ujú. no poder, o sea, tener que encajar con alguien o con un grupo o con algo bajo un, hoy estamos hablando del alcohol, pero mañana son drogas, ¿me cachas? O sea, se me hace como súper triste. El alcohol anestesia, pero también desconecta. 100%, por lo que te decía, o sea, te desconecta de ti, te desconecta de las emociones, te desconecta del cerebro, te desconecta de todo. O sea, al final del día es como meterte en una cápsula en donde, pues aquí ya no existimos. Y punto. A ver, yo les quiero leer también otra frasecita que me hizo como mucho sentido cuando empezamos a armar el programa, que es muchas veces el alcohol o el alcoholismo
cree que solamente afecta a una persona, o sea, cree que es nada más el que lo consume. Pero siempre termina entrando a la casa con la pareja, con los hijos, con los vínculos. Y creo que el alcohólico, por así decirlo, no se da cuenta de esto. O sea, no se da cuenta que a la hora de que él se pone estas guarapetas triunfales y cree que fue el alma de la fiesta y que fue un rockstar, le está dando a toda la otra parte, o sea, no silenciosa, pero a toda la familia que no está presente. O sea, te estás cargando a tus amistades, a tus vínculos, a tus relaciones, pero te estás cargando a la familia. A ver, las adicciones son problemas familiares. El adicto Eso está interesante. el adicto es el paciente identificado. Explícame un poco más eso. Una familia donde hay adicción es una familia enferma. Y el paciente identificado es aquel que dentro de este núcleo familiar es el que se manifiesta o el que se inmola. Es el que no puede más. Es el que por sistema decide que él es el que le toca inmolarse o es el que le toca ser el que demuestre que hay algo malo. Que hay algo malo. Sin embargo, es bien fácil poner los ojos en ese paciente y pensar que todos están bien menos él. Ay, bueno, también apapachen al alcohólico si lo tienen en casa y escúchenlo. Pobrecito, ya me Es un poco de empatía con el borracho que tienen en casa. Es parte de un proceso en donde se tiene que trabajar de manera integral. O sea, tiene que ir familia, tiene que ir, o sea, yo había escuchado esta parte de cuando vas a grupo, ¿no? Que también vamos a hablar un poquito más adelante, tiene que acompañarte. Mira, cuando yo hice la maestría en adicciones, una de las prácticas, teníamos 3 prácticas. La primera era entrar a la semana familiar, la segunda era internarte una semana como paciente, y la tercera era ser coterapeuta de un paciente que estaba a las 5 semanas internado. Y en esta semana... ¡Qué joya! No, fue de las experiencias más maravillosas de mi vida. Me lo puedo imaginar. Y entonces, en este proceso de ser coterapeuta, tuvimos a una persona que llegó, alcohólico puro, que de verdad le trabajó así, o sea, dejó el alma trabajando, hizo todos sus pasos, sacó todo lo que tenía que sacar. En esos procesos en donde yo hice la maestría, tienen terapia familiar, terapia de pareja, terapia de esto, del otro, de lo individual y demás, ¿no? Y curiosamente, la esposa no accedía a ir a las terapias de pareja, iba poquito. O sea, ella llegó y soltó al señor al pelado y dijo, ay, arreglen. Arreglen. Cabe hacer una acotación importante, que cuando llegan a clínica, tienen que llevar una desintoxicación. ¿Por qué? Previa. Sí, ¿por qué? Porque el alcoholismo, generalmente cuando estas personas llegan, están muy, muy intoxicadas, y entonces, pues las adicciones, como habíamos dicho, son biopsicosociales. Entonces, la parte biológica es súper importante. Y entonces le quitaron, pues quitas después de un X tiempo la necesidad biológica del consumo, que esa es la parte de la supresión, y la verdad les va bastante mal. Los tienen que ayudar un poco con medicamentos, porque los temblores, shakes, porque esto, ¿no? Pero pues bueno, después de 5 semanas de tratamiento, pues el cuate salió y todo el mundo decíamos, este cuate, la verdad es que la libró y va a salir bien, ¿no? Pero de todo este contexto, la esposa casi no iba a las reuniones, ¿no? ¿Se vale no ir? Espérame. No, bueno, pues no es que no se valga, pero por ahí de los 3 meses, que regrese el amigo recaído. Que ya le habíamos puesto un 10. Que ya le habíamos puesto, o sea, era de las personas que nosotros decíamos, este no va a recaer. Este no va a recaer. Ya. Y porque iba a grupo y que porque hacía y tornaba y subía y bajaba. Haciendo las pesquisas, empezamos a darnos cuenta, bueno, él se empezó a dar cuenta, que de repente decía, es que yo no entiendo cómo de la nada, un día empecé a sentir una necesidad espantosa por querer tomar. Pues resulta que como la sacrosanta señora no se trabajó ella, no sabía qué hacer con un marido sobrio y le empezó a poner gotas de alcohol en el café. ¡Qué perra!
Entonces, qué perra, mi amiga, no puedo creer, qué y maldita. entonces, esas gotas de alcohol en el café, que eran 1, 2, le Claro. empezaron a activar la parte De la necesidad de... biológica y me lo mandaron a la recaída al amigo. Evidentemente, cuando nos enteramos todo el mundo de esto, pues a lo que ¿Quién se llegamos, confesó? Es que ya, oye, ya no me importa. ¿Quién se confesó? La esposa dijo, no, pues ya la esposa no le quedó de otra decir, no, pues sí, la verdad es que yo no sabía qué hacer con un marido sobrio. Y entonces, pues yo estaba buscando todo el ciclo de el alcohol y todo este rollo, y entonces, pues al final del día, pues el marido, por supuesto, que pidió el divorcio y le dijo, ya la mandó por las cocas y yo hubiera hecho demás. lo mismo. Claro, Bien ahí, amigo. No sé quién, tú sí, no sé quién eres, pero bien ahí, amigo. pero a eso es a lo que voy, con que son problemas bien profundos y problemas familiares. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Digo, si es una pesadilla, ¿no? Tengo pacientes que cuando eran chiquitos y que vivían en una familia con papás alcohólicos, la mamá los sacaba a las 3 de la mañana, teniendo 4 años, 2 años, y los llevaba a las cantinas a sacar al papá de ahí. No, es que eso no se hace. O sea, es un rollo bien fuerte. Sí, lo estás haciendo es como te saco para que veas al nefasto de tu papá y para que no vayas a seguir el patrón. No. Te llevo para que el nefasto de tu papá se salga, porque traigo a los hijos como Llaverito por todo. llaverito para que vea, o sea, Qué oso. qué oso, ¿me explicó? Ay, sea, no. O no, sea, es que sí, hay unas cosas es que sí, está espantosas. tremendo, está Y tremendo. yo sé que vivir con una persona con una enfermedad Está de tremendo alcoholismo, también. droga, es terrible, pero porque además es bien importante, llegan a consulta y siempre llegan odiando al papá o a la mamá, que son los adictos. Ok. Pero el papá o la mamá que perpetraron el quedarse ahí, por la razón que fuera, cuando les toca trabajar a esos papás, o sea, a la papá o a la mamá que los dejaron quedarse ahí, obviamente esto que te estoy diciendo da para un programa completo. Es que ¿no? sí, nos vamos a quedar cortas, creo, bastante. En hijos adultos de padres alcohólicos, pero al final es súper importante porque siempre traemos como se me fue la palabra, pero como el estigma de el enfermo, el alcohólico, ¿no? Pero la persona que se queda con el alcohólico también está bien cucu, porque es la persona codependiente. Es que ves, o sea, todo está ligado. Qué fuerte. La adicción también enferma a quien intenta salvar. Claro, esa es la codependencia. Querer ayudar, escuchen bien esta, no significa destruirte. No. O sea, no dejen su vida por querer ayudar a la persona de enfrente, que la persona de enfrente aparte no tiene ni ganas de ayudarse. Porque entonces volvemos en o sea, del episodio pasado, la codependencia. Exacto. La maldita de pedas. O sea, es que es tremenda. Es que, güey, alguien que se invente un chocho, por favor, porque se va a volver millonario con lo de la codependencia. Así es. ¿Se puede salir del alcoholismo? O sea, recuperarse, sí. Pero nunca dejas de ser alcohólico. Y una parte que es fácil, no fácil, pero es el alcohólico lo que tiene que hacer es, lo primero es tapar la botella. Ok. Por ejemplo, también vamos a hablar de la comida. Una persona con una adicción a la comida tiene que manosear al diablo por lo menos 3 veces al día comiendo. ¿Sí me explicó? El alcohólico nada más tapa la botella. Sí tiene que trabajar un montón de cosas, pero no está manoseando al diablo. Un adicto a la comida sí, ¿no? Un codependiente ni modo que se vaya y se aísle en una cueva y no comparta y no conviva con nadie. No. ¿Sí me explicó? Entonces, no es que sea más fácil, no lo estoy denostando, simple y sencillamente, pues, haces lo que tienes que hacer, pero no consumes, no te estás metiendo lo que te produce toda esta locura. Y también creo que no es un tema de aprender a vivir con una fuerza de voluntad, como todos los días, hoy no me voy a comer el chocolate, ¿no? Es simplemente aprender a vivir distinto. O sea, tienes una condición que, güey, no puedes. O sea, curarte de una adicción no se trata de fuerza de voluntad, se trata de aprender a vivir diferente. Buena voluntad. Ok, me gusta eso. Eso es bien diferente. Es una cuestión de buena voluntad. Es aceptar que tienes una condición y que esa condición primero tengo que hacer conciencia y después utilizar la buena voluntad para hacerlo.
Y ¿no? aprender a vivir diferente. Y aprender a ¿no? vivir o sea, diferente. Que claro que puedes ir al bautizo y también, igual y no te tienes que quedar hasta las 3 de la mañana, pero puedes ir, puedes convivir, puedes estar con el borrachito al lado y a la hora que tú sientas que ñengue, Ya, ya nos bye. tenemos que ir, adiós, porque el perrito tiene que hacer popó. Así y te es. paras y te vas. Así es. No iba a decir una pendejada, no es tan complicado, pero como no lo he vivido. No, es muy complicado, sí, pero exacto. aprendes a vivir con ello y aprendes a buscar las formas, porque también te voy a decir algo que creo que es súper importante como poner en la mesa. Esto que decías tú de las amistades. Las amistades con quien te relacionabas y que de repente empiezas a decidir que ya no vas a tomar No. por la razón que sea. Ujú. Es una presión tan Ay, tómate fuerte. una, no pasa nada. No pasa nada. Huélele también la lengüita. Sí. Y entonces también vivir alrededor de gente que te empieza a presionar. No está, que, no sano. Que te quiere, o sea, que te quiere maltratar de esa manera. Porque pero es que lo chistoso es que se sienten amenazados porque no estás, A ver. o sea, porque no les estás haciendo el mismo show que hacías, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Tenemos un buen de mensajes. Sí, con gusto. Por eso cuando mezclas licores se afectan Son más las partes del cerebro. Gracias, Laurita, Lau. el estado de ánimo influye. Claro, totalmente. Si estás súper triste, pues imagínate con un depresor del estado de ánimo. A ver, te dicen cómo afecta el cuerpo el alcohol y cómo no debes de tomar. Esta Alejandra que nos había dicho de esta reunión. Sí. A ver, más abajo. Tarda 1 hora. Una o sea, hora. un chupe, escuchen bien esto, tarda 1 hora en salirse de tu sistema. Ok. Te volaste con los 10 años. Renata. Cruda amor. Ay, amiga. Ajá. Es muy buena. Ya sé, Carlitos, pero lo peor es que no nos va a dar tiempo de acabar. Adriana. Gracias. Te queremos. ¿Saben la cantidad de IEPS que cobra el gobierno a la venta del alcohol? No, brother. No me lo quiero ni imaginar. También el detalle está en que normalizado el consumo del alcohol, que si dices que tomas, la presión social es inmensa. Justo lo que estábamos hablando ahorita. Mi Alejandra dice, ¿por qué no te puedes poner un límite cuando estás tomando? Porque ya pasas a la parte de la dependencia. Eso ya lo habíamos hablado, Alejandra. No sé, es que igual y ya le estamos leyendo un poco tarde las preguntas. No se cura. Alex, yo soy psicóloga. No se cura. La microdosis. Gracias. Voy a ver, recaer no significa fracasar. A ver, nos tenemos que echar un pollito con... No, ¿cómo? ¿Ya cuánto nos queda, producer? Producer, es a las... No, córtanos la cortinilla del taco, no me importa. Acuérdate que es a las 7:55. Quita nuestras cortinillas hoy, no importa, ¿sí? Bueno, 5, gorda, a ver, órale. Ok. Recaer no significa fracasar. No, para nada. O sea, también grábense estas cosas, porque luego, o sea, la palabra fracaso a mí se me hace una palabra muy fuerte. O sea, tiene un valor muy fuerte cuando eres un fracasado, o sea, es algo como súper fuerte. Entonces, quítense de la cabeza que si el día de mañana recayeron, no estás fracasando. Es un tropezón, es parte del proceso, o sea, porque yo lo veo un poco como con la codependencia. Güey, no le contestes, no le hables. Hola, o sea, no, es que veníamos justo hablando en el camino de cuántas veces no le vayas a contar y no le vas a decir, güey, te tengo que contar algo. Cuando ya se había dicho que no se hiciera, ¿no? Entonces, no es que seas un fracasado, simplemente es, ¿qué es? A ver, las adicciones son enfermedades. Y al ser enfermedades tienden a tener procesos de recaída. Es una recaída. Entonces es como la persona que tiene diabetes, ¿no? Ok. Entonces puedes llevar perfectamente todo el proceso de inyectarte, comer sano, ¿verdad? Pero de repente hay un proceso que te puede llevar como a empezar un proceso de recaída. Mientras más te conozcas, puedes evitar la recaída. Las recaídas empiezan por emociones, sensaciones, pensamientos y acciones. Emociones, sensaciones, pensamientos y acciones. Si tú empiezas a sentir, empiezas a tener este proceso y lo empiezas a conocer, te puedes cachar antes
Y en el eslogan de AA, cuando te empiezas a tender la cama para recaer, te puedes detener antes. Okay. ¿Por qué? Porque puedes tener obsesión, pero mientras no llegue la compulsión, la obsesión es imaginarte que te vas a echar 35,000 copas. La compulsión es cuando ya te las echaste y quieres seguir. Y quieres seguir. ¿Ok? La obsesión todavía es a nivel mental, la compulsión es cuando ya lo estás haciendo. Ya lo estás haciendo. ¿Ok? Y entonces ese paso es lo que hace la gran diferencia. Ok. Entonces, las recaídas forman parte del proceso de una adicción. El chiste es irte conociendo lo más profundo para que te agarres antes de llegar a la recaída y al consumo y ponerle un alto y empezar a hacerlo diferente. Okay. ¿No? O sea, como decir, bueno, no voy a consumir. Y entonces pues, regresar, ir. O sea, el proceso mejor es ir a terapia, ir a juntas de AA. A grupo, ¿no? Ajá, a grupo. Y esto te va a ayudar a que puedas manejar el tema del alcohol. Ok, yo quiero complementar un poco esto que dices, ¿sí? Como de la ayuda del alcohol es, pedir ayuda no es debilidad. No. Es una recuperación gradual. No es de el día a la mañana, chulos, porque nada es del día por la mañana. Es ir a terapia, como dices tú, es ir a grupos de ayuda y tener una red emocional sana, que yo siempre he hablado de la red emocional. O sea, si de plano ves que el día de mañana ya no cuajas con tu amigo de kinder o de primaria porque está en un ambiente en el que tú te sientes vulnerable a recaer, oye, pero ni te sientas mal, o sea, comper, bye, y no pasa nada. Y si la otra persona te hace pancho la chingada, la da, pues ¿no? Porque pues no me estás cayendo bien no eres sano para mí en este momento, ¿no? Tener una relación contigo. Aceptar el problema no te hace débil. No. Te hace consciente. Así es. Ok, entonces yo creo que ese es el primer paso, siempre aceptar que tienes algo. Y la recuperación comienza cuando dejas de esconder el dolor. Y cuando te atreves, ¿no? A trabajarlo, ¿no? Es lo que siempre hablamos, ¿no? O sea, este rollo de mucha gente que a veces no va y no se atiende por miedo a encontrarte con tus fantasmas, por miedo a toparte con cosas monstruosas que sabes que tienes, ¿no? O que piensas, pero que te da miedo ponerle nombre y apellido, que es lo que yo siempre he dicho. Y que hay que recordar que hay personas que no toman todos los días, pero cada vez que toman destruyen algo. Y hay personas que toman diario y todavía no enfrentan consecuencias visibles. En ambos casos, puede existir una relación poco saludable con el alcohol. La pregunta más profunda no es cuánto tomas, sino qué lugar ocupa el alcohol en tu vida emocional. Yo quiero nada más decirles, híjoles, que sí está muy fuerte esto. A ver, también hablar de alcoholismo no es juzgar, ¿no? Es entender que detrás de muchas adicciones hay dolor, hay miedo y hay soledad. Y yo creo que eso es lo más fuerte, ¿no? Porque es muy fácil voltear, señalar y decir, el pinche borrachito tú las traes. No, güey, hay cosas muchísimo deep side, o sea, muy adentro. Más profundas, que justo, que no sabemos cómo controlarlas y la salida, que es como lo que platicabas en el primer bloque, es esto, ¿no? Y pedir ayuda, yo creo que puede ser el inicio de una vida completamente distinta. Muchísimas gracias, yo soy Marcia Aubert, soy terapeuta. Yo soy Brenda. Oigan, síganos en nuestra red, se nos acaba el tiempo, no me importa, le vamos a robar un minuto más al productor. Síganos en nuestras redes, Consciente Colectivo, estamos en TikTok, estamos en YouTube. Estamos en Instagram. Si nos quieren oír en Spotify, buscan GSEI Radio y ahí están todos los programas que suben. Exactamente, todos los martes, 7 p.m. en vivo. Si tienen dudas, preguntas, algo con lo que se quedaron, escríbanos por Instagram y ahí les contestaremos. Y ahí estamos. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Nada de lo que sentiste hoy fue casualidad. Cada emoción es una puerta y cada pensamiento una señal. Soy Brenda Antonietti. Y yo soy Marcia Aubert, psicóloga. Llévate contigo esta pausa, este momento de conciencia. Porque cuando te escuchas de verdad, todo empieza a cambiar. Esto fue Consciente Colectivo. Este es un programa presentado por GSI Radio.
Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.